que tiene uno de los ciclos más complicados de la Tierra. Dicho componente pasa por diversos procesos donde se ve sometido a la oxidación. El azufre se produce en la naturaleza gracias a las erupciones volcánicas y procesos de origen bacteriano. Los factores bióticos y abióticos que yo identifiqué al investigar acerca de este ciclo, los bióticos fueron los animales, los humanos y las plantas, y los abióticos el agua, el suelo y la luz del sol. A continuación que les explique cómo es que se lleva a cabo este ciclo, creo que va a quedar un poquito más claro por qué intervienen estos factores. Bueno, aquí les puse una imagen un poquito más visual donde se ve cómo es que se lleva a cabo. Bueno, este proceso inicia cuando el azufre llega a la atmósfera como sulfuro de hidrógeno en forma de gas. Este gas pues es producido por heces de animales, por erupciones volcánicas, por emisiones humanas, por descomposición de materia orgánica, y este gas al combinarse con el vapor de agua se forma pues lo que ya creo que todos hemos escuchado alguna vez, lo que es la lluvia ácida. En un principio las plantas que se encuentran en los ecosistemas terrestres las plantas absorben el azufre a través de sus raíces, ya que pues estas se encuentran pues en la corteza de la tierra o directamente en el agua en forma de sulfato. Y este pues compone sus sales o nutrientes necesarios para que éstas puedan realizar sus funciones. Por medio de este proceso las plantas reducen los sulfatos en sulfuros. Una vez en las plantas y en los vegetales, el azufre pasa a los organismos de los animales herbívoros cuando estos pues se alimentan de las plantas. Posteriormente pues los animales carnívoros pues ya sabemos que se alimentan de animales herbívoros. El azufre va a continuar con su ciclo y contribuye pues con sus diferentes nutrientes a estos consumidores que serían pues los animales. Cuando estos animales mueren, sus organismos quedan en el suelo y entran los organismos descomponedores, que en este caso serían bacterias, hongos, que convierten los restos de los animales nuevamente en sulfato a medida que pues estos se van desintegrando y se van reduciendo en partículas orgánicas. El azufre presente en los aminoácidos de los cadáveres de los animales pasa al suelo, que posteriormente se transforma en sulfuro de hidrógeno gracias a las bacterias, y de esta manera se enriquece y nutre de nuevo el suelo. En este proceso se oxida para producir el sulfato, que será otra vez. ¿Puedes poner por favor tu presentación? ¿Puedes poner las diapositivas en modo presentación? Ah, sí. ¿Así está bien? Bien. Ok. Bueno, como comentaba, en este proceso el azufre se oxida para producir el sulfato, que va a ser otra vez absorbido por las plantas por medio de sus raíces, y se volvería a llevar a cabo otra vez el ciclo, y así sucesivamente va a ir iniciando otra vez. Igual, esto no lo comenté, pero aquí como se ve pues mencionan la pirita. La pirita es un mineral que está constituido por sulfuro de hierro y se emplea para la fabricación de ácido sulfúrico.
Bueno, leí que este se formaba donde hay materia orgánica en descomposición que consume oxígeno y está liberando azufre. Y bueno, aquí pues escorrentía, por si no lo habían escuchado, porque yo en lo personal no lo había escuchado, es solamente es agua de lluvia. Hace referencia pues al agua de lluvia. Bueno, puse algunos aspectos importantes del ciclo biogeoquímico. Bueno, uno es que permite que todos los seres vivos tengan un funcionamiento correcto en su organismo, que promueve la asimilación de enzimas, vitaminas y proteínas que, como sabemos, son indispensables para la vida. De igual forma, el azufre es un componente de múltiples aplicaciones de carácter industrial y comercial. Y aquí bueno, por si les tapa, una de las más evidentes es la producción de ácido sulfúrico, pues porque con este se producen medicamentos, gasolina, con este se ayuda a realizar tratamientos de agua, así como la fabricación y limpieza de metales. Como problemática de contaminación, yo elegí la lluvia ácida porque creo que es un término que ya, como con el que ya estamos relacionados o que mínimo lo habíamos escuchado alguna vez, entonces no vamos a andar tan perdidos. Y bueno, como sabemos, el impacto del ser humano sobre el ciclo del azufre va desde la quema de combustibles fósiles en vehículos marinos, en ferrocarriles, en procesos industriales, pues porque estos liberan gases de sulfuro de hidrógeno a la atmósfera, hasta incendios forestales y quema agrícola. Como ya habíamos visto aquí, pues esos gases van a producir lluvia ácida y pues cuando entran en contacto con el dióxido de azufre, que se convierte en ácido sulfúrico, afectando pues diferentes ecosistemas y pues la salud humana. Cuando hay lluvia ácida, pues obviamente tiene pues consecuencias que trae consigo. Un ejemplo puede ser que en las plantas sufren como pues no sé si es correcto llamarlo quemadura, en las partes verdes principalmente, pues en las hojas, ¿no? En el agua, pues las poblaciones de plantas y animales acuáticos también sufren daño por el pH que esta contiene. En cuestión del suelo, aumenta la acidez, que esta va a destruir los microorganismos que lo forman. Y pues gracias a esto se va a ir deteriorando el suelo y puede llegar pues hasta afectar la salud humana, ya que estos compuestos de azufre pueden afectar al sistema respiratorio, dando pues enfermedades o causando incluso la muerte, dependiendo de, pues yo creo que ya eso depende de, pues como de las defensas de la persona. Y bueno, por último, ahí puse las referencias en las que me basé. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algo que no le haya quedado claro. Las preguntas las pueden hacer levantando su manita para que quede evidencia en el programa. ¿Sale? Karen, ¿cuáles son las reacciones, cuáles son las reacciones de óxido-reducción que se llevan a cabo en el ciclo biogeoquímico? Es lo más importante. Ustedes como químicos, bioquímicos,
tienen que poder explicar las reacciones desde ese punto de vista. La reacción de óxido-reducción. Sí, ¿cuál es la reacción? Es la que se lleva a cabo aquí, en este momento de cuando se está, por ejemplo, cuando un animal muere, que creo que sí lo comenté, que era cuando entran los hongos y pues los descomponedores, estos hacen que, ay, que no sé cómo explicarlo. Ok, hay una reacción de oxidación. Ajá. ¿Cuál es la Sí. reacción de oxidación? ¿De qué elemento a qué elemento? ¿Cuál es la reacción de oxidación en nombres químicos? No qué organismos intervienen. ¿Cuál es la reacción de oxidación? Es cuando va de dióxido de azufre al sulfato. ¿Quién está de acuerdo con eso? Esa dióxido de azufre al sulfato no es una reacción de reducción. O es de el sulfato a Hay una reacción del sulfuro de hidrógeno ajá, para al formar sulfuro de dióxido de hidrógeno. azufre. ¿No? Sí, del sulfuro de De aquí, hidrógeno. ¿mande? Del sulfuro de hidrógeno. Sí. Al dióxido de azufre. Aquí mira, de la erupción volcánica Sí. a la Tienes cinta tu proceso. atmosférica es una reacción de oxidación. ¿Sí? Sí. ¿Alguien puede decirme dónde hay una reacción de reducción? Nada más les comento que lo más importante de los ciclos biogeoquímicos es que ustedes puedan entender bioquímicamente qué tipo de reacciones químicas están sucediendo. Entonces, una reacción de reducción es de un sulfato a un sulfuro. Clases de química básica. Ajá. Entonces hay 4 reacciones importantes en el ciclo del azufre, que es la mineralización, la oxidación, la reducción y la inmovilización. Las reacciones óxido-reducción están ahí. El tema de la mineralización se transforma de azufre orgánico a inorgánico, también como sulfuro de hidrógeno. Karen, ¿dónde está la mineralización en el ciclo del azufre? ¿La qué, perdón? La mineralización. ¿En qué parte del Pues proceso? es aquí que va de los compuestos orgánicos al sulfuro de hidrógeno, como había comentado.
Ajá, ahora, ¿qué organismos intervienen? Es cuando los desechos de los animales, no los desechos, ¿cómo se le llama? Cuando están en descomposición. Sí, ¿no? Tú eres la experta. Sí, según yo sí. Es en ese proceso, cuando se encuentran como en descomposición la materia orgánica que está en el océano. ¿Cómo? Que según yo es cuando la materia orgánica está en descomposición. ¿Y qué compuestos se producen? Después del proceso de mineralización. En ese proceso bioquímico de mineralización que es llevado a cabo por los microorganismos del suelo, ¿no? A través de procesos metabólicos y enzimáticos, eh, que compuestos se producen. Ya lo dijimos. Se produce sulfuro de hidrógeno. Ajá. ¿Dónde más? ¿En qué otros? ¿En qué otras reacciones del ambiente se produce sulfuro de hidrógeno por medio de microorganismos? Que son los microorganismos los que están involucrados, ¿sí o no? Sí. O sea, los microorganismos son los que tienen toda la maquinaria enzimática para transformar el azufre orgánico a sulfuro de hidrógeno, ¿no? ¿En qué otras reacciones en qué otros procesos de la naturaleza podemos ver eso ya aterrizado? Así ajá. Aparte de lo de la descomposición del cuerpo del animal y eso, Ajá. en las heces de los animales. Así es. Ajá. Así es. También cuando se produce biogás. También cuando hay producción de biogás, los microorganismos que intervienen transforman la materia orgánica que tiene azufre en sulfuro de hidrógeno. Una parte del biogás está compuesto por sulfuro de hidrógeno. En el examen teórico que les vamos a hacer, que les voy a hacer, van a venir todas estas reacciones. Así que yo les recomiendo que revisen todos mañana, también para mañana, esas reacciones para que ayuden a quien me está exponiendo, para que contesten y sobre todo para que estén preparados para el examen, ¿no? Sí, es lo más importante. Karen, ¿qué otros problemas de contaminación están asociadas al ciclo del azufre, además de la lluvia ácida?
de contaminación, ¿verdad? Mencionaste que elegiste la lluvia ácida porque era el más, Más común. el más común. ¿Qué otros problemas están asociados de los que revisaste? No me acuerdo. Pues puede ser que los gases que se emiten también pues ayudan, bueno, contribuyen a la contaminación del aire o al efecto invernadero. Uh-huh. Ok. Tú eres la experta en el ciclo del azufre, ¿eh? Sí. Ok. Ya te lo había preguntado y lo voy a preguntar una vez más. ¿Dónde se lleva a cabo una reacción de reducción? De reducción Uh-huh. es pues cuando va habíamos dicho que de los sulfatos al sulfuro de hidrógeno. Uh-huh. Aquí está, ¿no? ¿Puedes señalarlo para que lo vean tus compañeros? Ay, sí, no, ¿sí se ve el cursor? Sí. Ah, pues aquí. La reacción de oxidación también ya la mencionamos. Sí. Era cuando iba del sulfuro de hidrógeno. ¿Dónde estaba? El sulfuro de hidrógeno aquí. Ajá. Que es en la descomposición. Cuando va el sulfuro de hidrógeno al sulfuro. Del sulfuro de hidrógeno. Tienen que revisar de tarea, todos se ponen por favor a revisar las reacciones de óxido-reducción, principalmente del azufre. Bueno, en general, reacciones de óxido-reducción y mañana voy a preguntar. ¿Vale? Lo primero que voy a hacer es preguntarles. Vamos a hacer un repaso de esto. Continuamos con... Gracias, Karen. Sí. Continuamos con Diego. Sí, maestra, ya voy. Déjame te... Ya se ve, maestra, Ya se ve. mi pantalla. Ok. Pues yo soy Diego López Padilla y les voy a exponer el ciclo del fósforo. Pues el fósforo es un nutriente delimitante en el ecosistema, por lo tanto, ¿cómo se llama? Diego, tienes tu micrófono apagado. Sí, maestra, perdón.
es que violencia intrafamiliar, no es cierto, pero ya, el fósforo es un nutriente limitante en el ecosistema, por lo tanto no se puede encontrar tan fácilmente y mucho menos en su forma gaseosa, por lo que se dice que es un nutriente endógeno y sus Diego, ¿puedes principales... poner tu cámara, por favor? Maestra, es que tengo mala señal de internet, pero sin problema. Ok. Ya, uno de los principales usos del fósforo es que es esencial en los seres vivos, forma parte de la membrana celular o está incorporado a los ácidos nucleicos, ayuda a la fotosíntesis y está presente en muchas moléculas como el ADN, el ARN, el ATP y otras moléculas. Pues es un ciclo muy, ¿cómo se llama? Muy fácil de comprender, porque depende de dónde nos podemos plantear en cualquier parte de nuestro esquema, que si empezamos con la minería, vamos a extraer pues piedras fosfatadas y que se van a utilizar para la fertilización de plantas y cultivos, y estas a su vez van a servir como alimento hacia animales, y los animales van a volver a regresar al suelo por medio de la excreción, pues los mismos fósforos. Y si partimos de, ¿cómo se llama? Y de los suelos de las plantas y cultivos, a través de los deslaves o cuando llueve o cuando hay alguna inundación, y la tierra es removida, lo que causa se van hacia los ríos y los mares, y donde los peces y los plancton y todas las, ¿cómo se llama?, forma de vida marina lo van a asimilar de una forma, y también la obtenemos por medio de la deposición de los excrementos de las aves y, ¿cómo se llama?, de aquí, en el afloramiento de las aguas profundas, también por medio de los alimentos o, ¿cómo se llama?, van a alimentar a los peces y otra vez se va a ir al fondo marino como parte de los residuos y se van a sedimentar y van a formar yacimientos de minerales de fósforo y se va a completar el ciclo. Pues para más fácil, el fosfato inorgánico soluble como ácido fosfórico y los polifosfatos. ¿Puedes subir un poco el zoom de tu documento para que se vea mejor? Un poco más. Ahí está la muestra. Ajá. Ok. Bueno, si partimos del fosfato inorgánico soluble, como los ácidos fosfóricos, y los polifosfatos, si se precipitan, vamos a tener fosfato inorgánico insoluble como el fosfato de calcio o el fosfato de hierro, y cuando se diluye, otra vez tenemos, ¿cómo se llama?, ácidos fosfóricos. ¿Los puedes señalar ahí, Diego? Ajá, estos son los ácidos fosfóricos. Uh-huh. Y cuando se precipitan, se crean fosfatos inorgánicos insolubles, como el fosfato de calcio o el fosfato de hierro. Y cuando se diluyen estas piedras, estos reactivos, se van a convertir en ácidos fosfóricos. Y por medio del escurrimiento de fertilizantes o aguas residuales o residuos de detergentes, es lo mismo, se va a formar fosfato de calcio y va a tener lo mismo aquí, va a ser como un microciclo aquí. Y cuando no son diluidos ni precipitados, se van a crear fosfatos biológicos orgánicos e inorgánicos en sedimentos, o sea, se van a ir a la tierra o a los yacimientos de minería. Los organofosfatos xenobióticos
ayudan a la biodegradación para crear fertilizantes y todo eso. O sea, todo es lo mismo, pues. Como todo es lo mismo, Diego. O sea, ¿quieres hacer un poquito más chiquito para que te quede todo el cuadro? sí. Y cuando los ácidos fosfóricos son asimilados por los organismos, se vuelven fósforos biológicos, predominantemente en los ácidos nucleicos, o sea, van a estar pegados a la membrana de las células. Y estos son algunos productos que contienen el fósforo. El cuerpo humano tiene el 1%, los huesos de pescado tienen hasta el 35%, las conchillas de branquiópodos inarticulados tienen del 34 al 42%, los virus y bacterias tienen del 6 al 11.5%, las xenofitas en peso seco tienen hasta el 1.2%, la leche tiene el 2%, los cultivos en el trigo tiene el 1.03%, el maíz tiene el 0.91%, el arroz el 0.80% y los porotos de soya 1.6%, los hongos el 2.63% y los tomates 1.48%. Y los suelos tienen hasta el 0.09%. El guano, que es un perfecto, excelente fertilizante, tiene el 4% de fósforo. La arenisca tiene hasta el 0.27% de fósforo. La pelita, que es como un tipo de mineral, una piedra, tiene hasta el 0.33%. La caliza tiene hasta el 0.18%, y la roca fosfática sedimentaria tiene hasta el 30%, y la roca fosfática ígnea tiene hasta el 18%. Como los problemas ambientales, en el ciclo que les mostraba hace rato, cuando hay un exceso de fosfato en el agua, crea un exceso de nutrientes y de asimilación de nutrientes, por lo que en las aguas se crea un crecimiento excesivo de algas, lo que va a causar una eutrofización del agua, o sea, va a crear una biomasa mayor en el lugar donde hay agua, y va a producir una mala calidad del agua. Y en los cultivos, como al haber una falta de este mineral, de este tipo de fertilizante, lo que hacen es, por medio de la minería, extraer las piedras fosfatadas que van a utilizar como fertilizantes para los cultivos. Y pues, como les decía hace rato, cuando hay unas lluvias fuertes o deslaves o pues riegos exagerados, los fosfatos se van a las aguas, por lo que pues contaminan el agua y causan la eutrofización, y en los cultivos pues hay deficiencia de fósforo, y en la minería pues hay una explotación desmedida del fósforo. Y hasta ahí sería todo, maestra. ¿Tienen preguntas? Muchas gracias. Diego, ¿cuáles son las reacciones involucradas en la eutrofización del agua? No las tengo muy claras, pero según yo, lo que pasa, no sé, maestra, no sé.
No lo sé explicar. Con lo que estuviste leyendo, como regrésate a tu ciclo. Uh-huh. Con lo que estuviste leyendo, ¿cómo entiendes tú que llega primero, para empezar, ¿qué es lo que provoca la eutrofización del agua? La eutrofización del agua ¿qué es? Pues haga de cuenta que todos los fosfatos que había en las plantas y cultivos, y por ejemplo, si aquí cerramos, dividimos esto así, porque sea como un charquito, por así verlo, uh-huh. O un río o un lago, al momento de llegar todo ese exceso de fertilizante, lo que va a hacer es que va a haber un exceso de nutrientes, y pues las algas marinas o las plantas superficiales que crecen ahí van a tener un crecimiento desmedido o excesivo, y van a tener, o sea, la calidad del agua va a cambiar. Los peces como necesitan una cierta cantidad de oxígeno, las plantas se las van a ir, ¿cómo se llama? Pues poco a poco invadiendo el espacio que tenían y reduciendo la cantidad de oxígeno que tienen. Por lo tanto, no va a, ¿cómo se llama? No va a poder, pues, poder... Sí, está bien. Cuando dices que hay un excesivo cantidad de nutrientes, ¿qué es lo que está disuelto en el agua? Pues ¿cómo se llama? Debería ser ácido fosfórico. Hablando del ácido, perdón, hablando del fósforo, ¿de qué manera se encuentra el fósforo en el agua que provoca la eutrofización? O sea, un alto contenido de nutrientes, y específicamente hablando del fósforo, ¿en qué forma se encuentra? Pues como cuando se disuelven las piedras, ¿cómo se llama? Pues sí, se vuelven ácidos fosfóricos, ya sea HPO4 o H2PO4, y eso es lo que está disuelto. Ok. Y luego las algas utilizan eso como nutrientes, y es lo que provoca el crecimiento. El fósforo se utiliza principalmente en temas de fertilización, para el crecimiento, al igual que el nitrógeno, para el crecimiento de las plantas. Sí, maestra. Pues ayuda mucho al crecimiento, más que nada, y a que no tengan este color amarillento, que es por falta de nitrógeno y todo eso, a las plantas y a los animales, pues como nutrientes esenciales, y forma parte de la membrana celular. No sé, maestra. Diego, ¿qué tipo de reacciones están involucradas en el ciclo del fósforo?
como en todo, reacciones de óxido-reducción. Bueno, vamos a hacer una cosa. Es que Los siguientes 12 minutos que les quedan, todos, por favor, tienen el resto del tiempo para revisar las reacciones que están involucradas en estos ciclos. Me van a explicar, voy a preguntar al azar mañana, los primeros 10 minutos, las reacciones que están involucradas de estos dos ciclos. Así que tienen este ratito para leer, para hacer sus notitas y entender las reacciones. Y antes les recomiendo que revisen en qué consiste una reacción de óxido-reducción y bueno, que repasen ahí sus notas de química y mañana voy a preguntar al azar en los primeros 10 minutos de la clase. ¿Sí? Recuerden que hoy tienen que subir sus presentaciones o tienen también el transcurso del día para que mañana Álvaro y Julisa agreguen información si consideran necesario. Entonces, ¿tienen alguna duda? Valeria, Carlos, Julisa. Solo va a preguntar del ciclo del azufre y de ¿verdad? O revisamos pues todos. Yo les recomiendo que revisen todos porque de todas maneras en el examen les voy a preguntar de todos. Y cuando describan el problema de contaminación asociado a ese ciclo, también es importante que comprendan qué reacciones están sucediendo, ¿no? Entonces, sí, es lo que les pido, que por favor revisen las reacciones. Ustedes tienen que poder entender el problema desde un punto de vista químico, bioquímico. Las reacciones que están sucediendo, los microorganismos, ¿ok? Los microorganismos tienen la capacidad de transformar este compuesto a este otro compuesto. ¿Por qué es importante que comprendan si es una reacción que tiene que ver con el metabolismo de un microorganismo o es una reacción química o es una reacción bioquímica? Bueno, porque en función de eso pueden llegar a hacer propuestas de solución para ese problema de contaminación. Entonces sí es importante que lo comprendan, y son reacciones muy básicas, ¿vale? Entonces les quedan todavía 9 minutos, ¿sale? Nos vemos mañana y que tengan bonito día. Gracias, maestra, igualmente. Hasta luego, bye. Bye.